aborto se toma una vez más la agenda y es que hoy estamos más cerca que nunca de la despenalización del mismo. Nos encontramos a una semana de que esta ley se empiece a discutir en la Cámara Baja. Por eso, Tolerancia Sala Cero vuelve este 27 de agosto con un nuevo capítulo. ¿Puede la ley decidir sobre el cuerpo de una mujer? ¿O por qué llamar terapéutico a algo que no es sanar? Para discutir estas y otras interrogantes nos acompañarán de la Universidad de Santiago de Chile, encargado de la Comisión de Aborto del Centro de Estudiantes de Medicina, Santiago Murray. De la Universidad Católica, presidente del Centro de Alumnos de Medicina, Matías Arteaga. De la Universidad Diego Portales, presidente del Centro de Alumnos de Medicina, Fabián Esteban Abarca. De la Universidad de los Andes, presidente del Centro de Alumnos de Medicina, Patricio Werner. Los esperamos a las 2:30 aquí. Bienvenidos todos al primer capítulo de Tolerancia Sala Cero, el primer capítulo del semestre, por cierto. Es un programa que está hecho 100% por alumnos. Son debates difíciles en palabras simples. Tolerancia Sala Cero es el centro del debate interuniversitario. Este programa tenemos un tema que en verdad venimos debatiendo hace mucho, lo venimos viendo en sus distintas formas, con distintas opiniones en los medios. Pero lo que vamos a hacer hoy es debatirlo porque nos encontramos en un momento crucial. Estamos a una semana solamente de que este se empiece a debatir en la Cámara Baja. Por este motivo tenemos a nuestros invitados de hoy. Por un lado tenemos de la Universidad de Santiago de Chile a Santiago Murray. Un aplauso, por favor. De la Universidad Diego Portales a Fabián Abarca. Vamos a dejar claros desde ya que ellos dos se encuentran a favor del aborto en sus 3 causales. Y por este lado tenemos a Matías Arteaga de la Universidad Católica. Y de la Universidad de los Andes, Patricio Werner. Quienes se encuentran en contra del proyecto de ley. Bueno, sin más palabras y cosas, vamos a partir el debate. Y ahora nos vamos a poner en una situación, los vamos a poner ustedes más bien, chicos, en una situación que es hipotética, pero les puede pasar, y más allá de sus especialidades, porque todos estudian medicina, es preguntarles, en el caso de que, por ejemplo, ustedes estén un día en internado, en emergencia, y venga una mujer y quiera hacerse un aborto, ¿ustedes se lo harían, Patricio? Yo en lo personal, y un poco lo que comparto también medicina, ¿cierto? Yo no se lo haría. Te digo, yo no se lo haría y te puedo explicar mucho tiempo, ¿cierto? De por qué no se lo haría. Y aquí estamos hablando de la vida de un niño, ¿cierto? Que tendría que matar, el cual no se puede defender, ¿cierto? Va por ahí un poco por qué yo tendría que decidir de matarlo o no matarlo. ¿Y tú qué opinas? Yo sí haría el aborto. Y no por un tema de que yo lo esté decidiendo, sino que yo estoy respetando la decisión de la mujer que vino por mí, a pedirme que se realice el aborto. ¿Matías? Es una buena pregunta, yo no me la esperaba, yo decía que tenía que venir a argumentar, pero yo creo que me pusiste en una situación que es súper importante que la pensemos, sobre todo en el futuro. Y yo tampoco se lo haría, y sobre todo en estas 3 causales, porque el aborto restrictivo, cuando ya se lleva en un plano a largo plazo, que los proyectos de ley son para aplicarlo después y que hagan cambios en la sociedad. En España pasa que el aborto restrictivo partió como una ley común, que la gente venía y decía, ¿sabe qué, doctor? Yo voy a tengo un feto que va a ser inviable, o ¿sabe qué, doctor? Tengo riesgo de que yo vaya a fallecer porque soy anémica, crónica, no sé qué cosa. Y finalmente se dieron cuenta, cuando ya el aborto fue libre, hace un par de años atrás, que esa supuesta causa de riesgo materno, que era el 98% de los abortos que se realizaban en España, es una gran mentira. Y era ese mismo 98% cuando el aborto ya fue libre, era por decisión de la madre, por libre albedrío o por una depresión. Entonces yo creo que no somos capaces nosotros de jugar por la vida de alguien que no está dentro de nuestras capacidades. Si decidiera hacer ese aborto o participar de aquello, no se los podría contar porque es ilegal. En el contexto en el que si estuviese normado, estuviese legislado y estuviera despenalizado el aborto, por supuesto.
La mujer que acude con esta demanda es una mujer que viene con el deseo de no ser madre. Es un asunto bastante dramático, hay que ponerlo también en esa perspectiva. Y frente a eso, entonces, el terapeuta tiene que responder de alguna manera. No basta solamente con pretender que por algún principio o por alguna idea yo podría entonces decir que estoy a favor o en contra. Tengo que ponerme en la perspectiva de la realidad, entonces plantearme frente a una mujer que demanda este cuidado por parte de un médico que... ¿Lo llamas cuidado? Sí, demanda este cuidado, porque es el cuidado o es la atención frente a una demanda, frente a un deseo que ella tiene, que es el de no ser madre, que es terrible, pero es así, es una realidad. Entonces, en ese caso, el terapeuta, que es el que posee cierta técnica, le puede brindar este cuidado o esta atención con cautela, con las previsiones necesarias para que no sufra ningún riesgo, entendiendo además que esta mujer que ha decidido no ser madre, si yo no la atiendo, va a volver al servicio de urgencias un par de horas después con una situación algo más dramática, tal vez con un aborto séptico o por un intento fallido de uso de misoprostol. Aquí estaremos hablando un poco de los derechos de la mujer, pero ¿me podrías afirmar que los derechos de la mujer están por sobre del que está por nacer? Mira, ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, pero no quisiera ocupar mucho la palabra derecho porque yo la verdad es que desconozco un poco el derecho, lo judicial no es mi competencia. Sin embargo, me parece que hay que tener cierto cuidado sobre la autonomía que tiene la mujer sobre su cuerpo, porque después de todo eso habla también de la autonomía que todos nosotros, independiente del género, tenemos sobre nuestro cuerpo y las interrupciones de la autonomía. O sea, aquellos espacios en los cuales nosotros podemos decir esta persona no puede decidir sobre su cuerpo, son un riesgo para todos nosotros. Es un tema que recae sobre todos nosotros. ¿Y qué opina usted? O sea, para mí, en el caso como doctor, porque este es el caso hipotético como doctor, para mí no hay pacientes ni de primera ni de segunda categoría, son mis dos pacientes, ¿ya? Y aquí, si es que la mamá decide matar a uno en pro de ella, pucha, lo empiezo a cuestionar. ¿Te refieres a que en el caso, por ejemplo, de que incluso la vida de la madre esté en peligro, no puedes poner una sobre la otra? No, pues es que sí, en el caso de la primera causal, y para los que no lo saben, ¿cierto? Hoy en día la praxis médica dice, si la mamá está en peligro de muerte, pucha, no es que yo quiera matar al hijo, sino por salvar a la mamá, lamentablemente, ¿cierto? Y con mucha pena, murió mi segundo paciente, pero yo no busco matar al segundo paciente. ¿No? ¿Qué decía algo? Sí, también quería reafirmar un poco eso. Nosotros en la Católica hacemos las rotaciones, los alumnos de tercero hasta el internado, en el Hospital Sotero del Rey, que es el hospital que atiende a la mayor cantidad flotante de Santiago, de Chile y del sector suroriente. Y muchos de los internos pasan por estas situaciones complicadas de tener que ver estos casos de madre que pueden tener riesgo. Pero la verdad, ¿saben qué? Es que la praxis médica permite esto. Yo hace poco conversé con un interno y con un becado de ginecología de una paciente con coriocarcinoma. Un coriocarcinoma es prácticamente que uno lleva un cáncer de esto, ¿ya? Que feto es una enfermedad, ¿sí? Y no hay un ser humano, es complicado, porque es una masa genética, súper complicado explicarlo, pero el tema es que la praxis médica, esto fue muy aprobado también y corroborado por el presidente de la Corte Suprema, que es el que más sabe de derecho, entonces si él dice que el médico sí está en su legislación para practicar este tipo de protocolos, no es necesario empezar a despenalizar cosas que ya se están realizando, y eso es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, respecto a ese mismo caso, yo también recuerdo el caso de una mujer que tenía mismo el coriocarcinoma. Este es un cáncer que tiene alta probabilidad de metástasis a pulmón y cerebro, por lo tanto alto riesgo de muerte. Entonces se dio la situación de que había una mujer embarazada que quería tener a su bebé, pero que tenía este diagnóstico, que sabían que en un futuro tenía el peligro de muerte de su vida, pero que en ese momento no se le podía aplicar el aborto porque en ese momento no tenía peligro su vida. Por lo tanto, ¿hasta dónde llega nuestra praxis médica? Nosotros sabemos que en el momento en que la mujer está en peligro su vida, sí, se aplica, se hace el aborto en estas situaciones. Pero la mujer en este caso no tuvo la libertad de elegir en qué momento poder realizarse el aborto. Eso es súper complicado, porque en el proyecto de ley aparece que la madre está en su capacidad de elegir la interrupción del embarazo cuando tenga un riesgo presente o futuro. Y el problema está en la palabra futuro, porque, por ejemplo,
en la OMS se define embarazo como una situación especial de la mujer donde lleva a cabo otra vida, ¿cierto? Que no está fuera de riesgo. O sea, cualquier tipo de embarazo, una mujer sana, que no tenga enfermedades de base, ni hipertensión, ni diabetes, ni insuficiencia renal, nada, va a tener un riesgo. Entonces, hablar de riesgo futuro es súper complicado porque al final le da facultades a una madre de decidir, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo un niño con síndrome de Down y puede ser que yo tenga en riesgo mi embarazo, así que yo quiero abortar o interrumpirlo. Y por favor hablemos de aborto, porque interrupción del embarazo es súper suave, pero no, es un asesinato en todas sus letras. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta también. Pero a ver, ustedes que hablan tanto de que no matar y todo el cuento, ahora el problema existe, el problema está. Y yo quiero saber dónde están las prevenciones, las políticas públicas, porque si bien les recuerdo, el 21 de agosto la presidenta Michelle Bachelet dijo textualmente: cada aborto en el país es una señal que como sociedad hemos llegado tarde porque la prevención no tuvo los resultados deseados. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la solución a este problema? Porque no es algo que nos podemos hacer los tontos. Es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando uno siempre está en contra de ciertas cosas, uno tiene que ser súper valiente y poner las soluciones sobre la mesa. Bueno, yo acá les traigo, a colación, un aporte que hizo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que esto participaron los decanos, los alumnos, los administrativos, y que fundamenta por qué la UC está en contra de la penalización de las 3 causales. Y la Pero, solución. disculpa, ¿cuáles serían las soluciones Sí, puntuales? por eso. Y acá también nosotros como Centro de Alumnos hicimos lo mismo. Bueno, la Universidad Católica, en el caso de la segunda causal, la enfermedad fetal, tiene un programa que se llama Acompañares, que es un programa de cuidados paliativos para la mujer que quiere llevar a cabo, va a llevar a cabo su embarazo, ¿cierto? Y su feto se va a morir inútero o ya extrauterino. Entonces se le da un acompañamiento interdisciplinario para acompañarla. Porque si ustedes se dan cuenta, todos esos abortos clandestinos que preguntan acá, que son muy pocos casos, eso quiero que lo tengan muy en cuenta, y sobre todo que estos abortos clandestinos no caen dentro de estas 3 causales, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, las políticas públicas, para cerrar la idea, son acompañamiento, ¿ya? En el caso de una causal, y para prevenir todo tipo de cosas, educación sexual, obviamente, y otros tipos de anticonceptivos que se ocupan. Pero yo te quiero decir, es que estas palabras las hemos escuchado días, meses tras meses, y realmente son palabras en el aire, porque vemos mujeres que están embarazadas y que no tienen esta solución, no tienen este acompañamiento del que me hablas. Entonces, ¿y dónde están los proyectos de ley? Mira, es muy interesante también, buenísimo, cuenta el aspecto del acompañamiento, que ha sido también la propuesta que han querido plantear las personas que se denominan pro vida, dando a entender también que ellos están igualmente preocupados por lo que ocurre con las mujeres que mueren, con las mujeres a las que se les ofrece la cárcel, con las mujeres que no desean ser madres y que tienen riesgo de vida durante su embarazo. Pero la verdad es que nosotros también podríamos proponer aquí mismo una serie de otras de medidas, y es más, ni siquiera necesitamos proponerlas, podríamos basta con retroceder un poco en el tiempo y evocar lo que se hizo en este mismo país en medicina materno-fetal, en ginecología y en políticas reproductivas y sexuales durante la década de los 60. Pongámonos entonces en ese contexto en el que hasta 1/3 de los ingresos hospitalarios correspondían a ginecología, buena parte de ellos también por abortos inducidos, por abortos mal inducidos, en los que las mujeres corrían serio riesgo de morir, situación que afortunadamente hoy en día no vivimos. Sin embargo, en esa época se logró reducir drásticamente el número de abortos gracias a políticas sexuales y reproductivas eficaces y muy responsables. Quiere decir que no es necesaria esta ley. Dame un momento. Educación sexual en los colegios, capacitación también por parte de los ginecólogos y de las matronas a la población, directamente en cada consultorio, la entrega de métodos anticonceptivos, de dispositivos intrauterinos. Entonces, ¿por qué esta ley? Nada de esto acabó con los abortos. Nada de esto, y es porque hay que entender que la sexualidad humana no se vive como algo veterinario, no es algo que uno pueda aprender, reducir o expresar solamente en términos positivos. La sexualidad humana está cargada de sentido. La gente tiene sexo no solamente para tener hijos, sino que por afecto, por cariño, por despecho y por una serie de razones más. Y no somos capaces de controlar una serie de cosas. No somos capaces de controlar, por ejemplo, las ovulaciones ni los deseos. Te pongo nada de esto acabó con el aborto. Y nada de esto acabó con las muertes tampoco. En el caso de las violaciones, que es una de las 3 causales, normalmente la gran mayoría de estos casos se da en el aspecto familiar, padrastro, etc. Entonces, ¿vos pensás que vas
solucionar el aborto, que mandás a la niña, le hacen el aborto en la clínica y vuelve a la misma casa, vuelve al mismo círculo y posiblemente se repite esta situación cuantas veces suceda, desgraciadamente? No, Fátima, el aborto no resuelve la situación de violación. Eso sería pensar que porque resuelvo un asunto anexo voy a poder ¿Y por qué es atacar una de el las tema tres causales? Porque supuestamente yo entiendo de que la ley se hace para solucionar los problemas de la sociedad y darle dignidad a la mujer, etcétera, etcétera. Pero el aborto en caso de violación resuelve otro drama que es aún tan terrible como la violación misma, que es el hecho de cargar con el hijo de tu violador. ¿Y no crees que le estás aumentando doble yo sé que al ustedes aborto? me van a contraatacar al respecto, pero solamente para ponerlo también en términos de dignidad y en términos de lo que puede significar el dolor subjetivo, habría que pedirle a esta mujer que cría el hijo que tiene el rostro de su violador. Es una petición bastante seria. Pueden hacerlo, lo hacen, efectivamente. Eso es un acto heroico que algunas de ellas hacen, pero no es tan heroico, o el heroísmo no existe cuando es una imposición, o cuando es una cosa que se exige desde el Estado. O sea, primero, yo creo que puedo dejar hincapié que en el caso de la violación hay algo importante, ¿ya? Tenemos una mujer inocente, ¿cierto? Eso, que es lo menos culpable del mundo. Y esta mujer literalmente es inocente, es lo menos culpable del mundo, ¿ya? Que por tal de no ver a su hijo, ¿cierto? Que el argumento que usted da un poco, también vaya a matar a alguien también muy inocente y el menos culpable del mundo. ¿Por qué no se hace, por ejemplo, legislar a favor de una ley de adopción mucho mejor que la tenemos hoy en día? ¿Tú sabes cuántas familias el año pasado quisieron tener un hijo adoptado y no pudieron? 736 familias no pudieron adoptar porque la legislación no lo permite. O hay una cantidad de trabas impresionante. ¿Por qué no se mejora eso? Ese niño podría estar con esa familia, una familia que lo va a querer, porque tienen que pasar una cantidad de protocolos impresionantes. Ese hijo va a estar feliz, bien. ¿Ah? Sin embargo, la violación no se convierte en un artefacto para satisfacer el deseo de las familias que quieren hijos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con mezclar un poco los dos aspectos, porque es verdad que hay mucha gente que desea tener hijos, no puede y busca la adopción. Pero eso no significa que yo los voy a sacar de allá. Ahora, pongámonos de nuevo en el drama subjetivo. ¿Qué hace una mujer? Mira, qué lástima que no haya ninguna panelista mujer acá, porque podría hablar desde la corporalidad. Porque nosotros podemos hablar solamente desde la razón, tal vez un poco desde la emoción, pero que hablar desde la corporalidad es difícil. Pero imagínate qué sería tener que llevar un embarazo no deseado, no solo no deseado, sino que en circunstancias tremendas, explicarle a tu familia, explicarle a tu entorno social, a tus compañeros del liceo, a tus compañeros de trabajo, que te preguntan cómo va tu embarazo, cómo va el niñito, cómo va la niñita, lo voy a dar en adopción. O llegar después a tu casa y a lo mejor, no sé, imagínate que tuvieras otros hijos. Bueno, ¿y qué pasó con el hermanito? Lo di en adopción. ¿Cómo explico ese tipo de cosas? La verdad es que es demasiado complejo y no tiene por qué ser tampoco la opción de cada mujer. Entonces, en este momento, la propuesta que se plantea es que existe una salida para ellas, una salida segura, una salida que no signifique un riesgo de muerte ni el riesgo de cárcel. Matías. Es importante que siempre estemos discutiendo dentro del proyecto de ley, ¿ya? La causal de la violación dice que la mujer tiene la facultad de decidir de interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas si es mayor de 14 años y si es menor de 14 años hasta las 18 semanas, si no estoy equivocado. Un feto de 12 semanas es más o menos la mitad de esta botella. Por favor, quiero que me digan quién es capaz de matar a un feto de ese porte, que más encima está sano, no tiene ninguna patología, ¿ya? Y es igual que la madre de un paciente. Y yo creo que estoy muy seguro que a mí lo que me han enseñado durante todo este tiempo que yo estoy estudiando es que la medicina trata de cuidar y salvar la vida de mis pacientes, no acabarla. ¿Algo que decir, Dentro de lo que ya estamos hablando en este momento, hay que tener claro que el aborto no soluciona. Estamos ok con eso, ¿verdad? El aborto no va a solucionar el problema de fondo, que en el fondo fue la violación. ¿Ya? La violación, y como lo sabemos, el mayor porcentaje es de mujeres menores de 18 años, inclusive llegando hasta niñas de 11 años y quizás menos, que han tenido embarazo producto de esta violación. Finalmente le estamos cargando a estas niñas que estén 9 meses cargando en su cuerpo algo que ellas no quieren llevar y que
Además, el proyecto no es solamente el aborto, sino que tiene que tener un programa detrás de acompañamiento a la madre, antes, durante y después también. Eso es muy importante y es algo que se tiene que recalcar dentro de esto, y probablemente no salió dentro del discurso, pero sí, si no me equivoco, va a estar dentro del proyecto una vez que se ha hablado. Entonces, no podemos empezar ahora a decir que la madre, en el fondo, tiene que cargar estos 9 meses, algo que ella no quiere. En el fondo, ¿por quiénes somos nosotros para decir qué es lo que ella tiene que hacer con su propio cuerpo? Somos nosotros para decir la vida o no de la del paciente. Pero quiero decir algo muy cortito, en verdad, para aportar a la discusión. Solamente el año pasado, datos del Carabineros, ¿ya? Hubieron aproximadamente 2.000 denuncias de violación, de las cuales solamente 500 fueron detenciones. Tenemos 1.500 violadores dando vueltas. No hay ninguna política que diga cómo acabar el violador. Prefiero matar al niño versus que acabar con el violador. También algo clave. Yo también, aportando a ese tema, yo no sé por qué estamos castigando con pena de muerte al feto y al violador le damos como, yo no gacho mucho de leyes, pero es como una pena remitida, creo que se llama. Y lo otro es que dentro de la cláusula del proyecto de ley aparece que está por confidencialidad la denuncia. O sea, no existe la posibilidad de notificar antes de, no sé cuánto dura un proceso de una violación, de durar 6 meses, si saber si en verdad fue violado o no. O sea, puede ser todo un invento. Yo acá no quiero que el debate sea nosotros defendemos al feto y usted a la madre. Yo estoy muy de acuerdo que acá es un tema súper complicado, pero lo que sí hay que ser criterioso cuando uno está discutiendo de hablar con fundamentos y de números reales, ¿cierto? Y de facultades. Yo creo que se entienda que las personas son, para entrar dentro de este tema ¿cómo se llama esto? De los derechos, son igual personas por el hecho de ser humano. Y eso es único e irrepetible. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, nos acaba de llegar la primera pregunta del público y es justamente para ustedes. Se las leo. ¿Qué es buena praxis médica? ¿Hacer lo que es mejor, hacer lo que quiere el paciente o lo que es mejor para él? No entendí la última parte. Repito. ¿Hacer lo que el paciente quiere o lo que es mejor para él? Perfecto. Mira, complejo unar ambas posiciones o decantarse por una u otra. Partiendo primero por el hecho de que la praxis se define como la práctica que reproduce los fines a través de los medios. ¿Ya? Entonces, un médico, un terapeuta, puede plantearse como parte de su praxis la construcción de sujetos autónomos, en donde cada uno de ellos, cada uno de estos pacientes sea partícipe de lo que ocurre en su cuerpo, reconocer el cuerpo propio como una territorialidad a la cual tengo derecho y de la cual tengo opinión, y además capacidad de decidir también. En ese sentido, me parece que es una buena praxis justamente lograr vincular ambos hechos, lo que el paciente desea, con lo que le hace bien. ¿Y eso es lo que se va a hacer con esta ley? Me parece que con esta ley justamente se busca eso. Lo que se busca es rescatar al menos el principio de autonomía en ciertos grupos de pacientes. Entiendo que en España, por ejemplo, más o menos 100.000 abortos se hacen al año, aproximadamente, un poco más, y que justamente una vez que se liberaliza el aborto, es falaz eso del aborto libre, pero una vez que se pasa del aborto por 3 causales al aborto libre, el número se mantuvo y se develó el hecho de que justamente había causales que no correspondían, que se pudo haber falseado la ley. Estoy plenamente de acuerdo en lo que planteas tú y reconozco mucho también de lo que dice ahí el doctor Becker, este conocido materno infantil, pero tal vez entonces aquí haya que plantear justamente que el aspecto de terapéutico sea un cuento a considerar. La palabra terapéutico nos confunde un poco, porque el aborto no es una necesidad ni es un recurso del médico, el aborto es un recurso para la mujer. Pero ¿qué pasa, yo te pregunto, con las secuelas que deja un aborto? Hablan psicólogos, psiquiatras, de que hay gran cantidad de mujeres que realmente puede ser que si le haces un análisis médico, si van al laboratorio, estén perfectas, pero si las haces, o sea, bien atormentadas con ideas. Mira, ¿qué pasa con esto? Podemos hacer un pimponeo de estudios de distintas instituciones y universidades que demuestran lo uno y lo otro. Hace 2 meses, 3 meses se publicó en PLOS ONE un estudio en el que se analizó de manera prospectiva a 660 mujeres, más o menos en Estados Unidos, que habían recurrido a un aborto en los últimos 3 años.
más o menos no recuerdo bien en qué años del estudio, pero 600 y tantas mujeres a las que se les hizo un seguimiento y se les preguntó cómo se sienten después de este aborto. Mira, y la respuesta finalmente a la que se llega es: tenemos la convicción de que tomamos la decisión correcta. Habríamos deseado más acompañamiento. Yo creo que si empezamos a debatir cuándo es persona, cuándo no es persona, porque eso de larga, si es que un parásito o no es parásito, como lo que tú nombras, estaríamos aquí hasta la eternidad, porque es un tema filosófico, antropológico, llámalo casi que está metafísico, ¿cierto?, de cuándo es persona o no. Por lo menos mi postura, y por algo lo defiendo tanto, es que la persona es desde la concepción, ¿ya? Y por algo, para mí es paciente desde que está concebido, ¿cierto? Cuando el paciente, como yo, porque a larga, ¿para qué estamos con cosas? Nosotros como futuros doctores vamos a ser el que va a adoptar. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con lo que nosotras sentimos? ¿Qué pasa con el sufrimiento de todas las mujeres cuando tienen un feto inviable y aquí en Chile no pueden hacer un aborto? O sea, ¿vos sabés lo que es que una madre esté meses de meses cargando con esto y de que realmente no pueda hacer nada porque aquí la ley no me lo permite y no tengo las lucas para irme afuera? Yo lo entiendo perfecto y debe ser más complicado que nadie para la pobre mamá que va a estar 9 meses, ¿cierto? Complicadísima. Yo me pongo en lugar de la mamá y digo, en verdad, chuta, debe ser súper complicado. Sin embargo, en este proyecto de ley, porque también metamos en el proyecto de ley, aún no hay ningún sistema de acompañamiento para 9 meses y prefieren matar a su hijo versus que acompañar a la mamá. Otro caso duro, del 2002 al 2009. Pero vos crees, ¿hasta qué punto la mujer tiene que sufrir? No, sí, de todas maneras, pero déjame darte un dato duro. Del 2002 al 2009, ¿ya? Todas las mujeres que tuvieron malformaciones dentro de su, o llamémoslo niños con enfermedad terminal, ¿ya? Un cuarto de ellas decide o pide como al doctor la opción de abortar. Un cuarto de ellas. ¿Qué pasa con los 3/4? Que aperran, ¿cierto? Y también son heroicas, como tú nombras, y quieren llevar adelante hasta la última instancia a su hijo, que es lo mejor inviable. Porque también en medicina también algo muy claro, nunca es nunca y siempre, y tampoco podemos decir siempre. O sea, decimos que lo mejor es inviable, pero lo mejor nace y chuta, salió súper bien. O como también como doctores decimos, no, en verdad vas a nacer sanito, pero resulta que nace y lamentablemente muere. ¿Y la mujer tiene que tener una posición heroica en la sociedad? Insisto, yo entiendo que la mujer lo tiene que pasar pésimo, pero aquí en el proyecto de ley no hay ningún sistema de acompañamiento psicológico, social, médico y hasta incluso espiritual. ¿Y sabes por qué, Fátima, eso es tan correcto? Porque al final, como hablábamos antes, la mayor causa de este aborto libre que se está dando en España es por depresión y es por embarazos no deseados. O sea, yo creo que una gran solución está sobre todo en el acompañamiento, ¿ya? Y quiero ratificar algo, ¿eh? Porque es muy importante que nuevamente volvamos a tierra y digamos, ya, proyecto de ley, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Como somos los médicos los que vamos a estar haciendo eso, el doctor Becker también comentaba, decía, ya, ¿qué pasaría? Porque en el proyecto de ley aparece que cualquier médico cirujano, eso significa que si ustedes estudian medicina, terminan de tener un título a los 7 años, están totalmente facultados para hacer un aborto. Independiente de su especialidad y si son psiquiatras o son radiólogos, no saben nada de fetalidad y materno-fetal, ustedes pueden hacer un aborto igual. Entonces, ¿qué pasa si llegara, por ejemplo, uno de ustedes con una orden de una operación al corazón, con un cardiocirujano y dijeran, ¿sabe qué? A mí un médico general de Temuco o de un sector más rural, no sé, me dijo que me tengo que operar del corazón. El cardiólogo, lo más probable es que eche esa orden a la basura y diga, él no sabe. Aquí pasa lo mismo. Ustedes a los 7 años no son capaces de ocupar un ecógrafo y decir, ¿saben qué? Este paciente tiene una osteo, no sé qué cosa, o tiene una malformación. Es muy complicado. Entonces, y llevando más a la práctica todavía esto, el médico general va a tener que hacer como el hecho como de superpoder, de poder llevar a cabo toda esta maniobra en el hospital, siendo que no tiene las facultades para hacerlo. Bueno, respecto a lo justo del tema que tocaste, por ejemplo, para mí la vida no parte de la concepción, ya parte mucho después. Entonces, y yo respeto mucho la postura de otras personas consideren que parte en la concepción, algunos quizás piensan que parte antes. Por lo mismo, esta ley lo que permite es que estas personas que piensan en el fondo de que la vida no parte en ese momento, que creen que no pueden llevar este embarazo a cabo, tengan la posibilidad de hacerlo. Es cierto que todo tiene que ir acompañado de un plan de seguimiento, de acompañamiento desde el principio hasta fin de la mujer. Entonces, finalmente, ¿por qué no legislamos? Si no estamos obligando absolutamente a nadie a que aborte, lo que estamos dando es la posibilidad de que la persona lo pueda hacer de manera segura, de manera terapéutica. Un fuerte aplauso, por favor, para Fabián, Santiago, Matías.
Un gusto haber compartido con todos ustedes y muchas gracias al público por haber venido y nos vemos la siguiente vez en Tolerancia Sala Cero. Gracias.